Bien, señores, continuamos con el sol de la mañana aquí en Madrid. Estamos en Tolentino, abogados en extranjería de la Dominicana Navy Tolentino. Y ahora vamos a conversar con el distinguido periodista Manuel Campos Vidal, que es también el rector de la Universidad NET Internacional, que es una escuela de negocios. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Un placer verles aquí. Yo tuve oportunidad de hablar con ustedes en Santo Domingo y parece que por arte de magia se me trasladaron todos aquí. Así que bienvenidos a España. Usted fue de nosotros y nosotros vinimos. Así es. Gracias por corresponder. Manuel, comentábamos más temprano la designación de la embajadora Yulisa Reynoso, que es la embajadora de Estados Unidos en España. Pero particularmente el debate que se dio para su designación, porque se le objetaba, porque se entendía que ella no iba a ejercer la suficiente presión sobre el gobierno español para una posición de censura tanto a Cuba, a Venezuela, como a Nicaragua. Entonces, la pregunta es tan fuerte la influencia, la incidencia de Estados Unidos que su embajadora, o su embajador tiene esa capacidad de presionar al gobierno español? No, yo creo que, como en todos los países, los Estados Unidos pues tratan de ejercer, lógicamente, una presión, pero hay que tener en cuenta que hay miles, centenares de miles de españoles que viven en Venezuela y en Cuba. Hay unos lazos que a lo mejor desde Washington se ven de una manera fría. No solamente son intereses, inversiones turísticas, etcétera, etcétera. No, son españoles, hijos de españoles. Por lo tanto, hay que tener una cierta, digamos, tolerancia y a veces, aunque estamos en el mismo lado, y no hay ninguna duda, pero hay que tener unos ciertos matices, que el gobierno español es más sensible que no el gobierno de los Estados Unidos. No más que eso, no más que eso. Porque en cuanto a la presión de la embajadora también se cuestionó por sus orígenes latinos, digamos, en un momento determinado, pero yo creo que estamos en un momento en el que, sinceramente, la batalla no va para ahí. La batalla va a que estamos todos hablando desde Madrid para República Dominicana y estamos a 4 horas de vuelo de Ucrania. Y ahí hay una tensión muy fuerte. Sí. Y ahí hay una situación muy difícil. Estamos a 4 horas de vuelo de Ucrania. 4 vuelos de 4, máximo 5, depende del lugar de Ucrania que usted vaya. Sí. Porque tiene 2 horas para ir a Roma y otras 2 horas más para llegar hasta Ucrania. Un poquito más, póngale 5. Depende, ¿no? Saliendo de Barcelona con trabajo, bueno, para el caso es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el problema que tenemos. Porque Putin es un señor que maneja en una mano la llave del gas, con el cual se calienta media Europa. Así y es. En la otra, un ejército muy poderoso que está muy dolido por la desintegración de la Unión Soviética y quieren recuperar posicionamiento. ¿Dónde estamos? España está en ese lado, está en el lado obviamente europeo y en el lado lógicamente americano. Miren, ayer estuvo visitando al presidente Pedro Sánchez, vino expresamente el nuevo canciller alemán Scholz. Eso es muy importante. Nosotros estamos en esa línea. No siempre los intereses europeos coinciden con los americanos, hay los matices de los europeos con relación a Cuba, Venezuela, etcétera, pero estamos todos en el mismo lado, que es el lado de la democracia, de la defensa de los derechos humanos y, desde luego, de las no intervenciones militares, como tenemos el miedo que se produzca la de Rusia en Ucrania. Estoy viendo la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania a Rusia en su reunión con Lavrov, el ministro ruso. Ella plantea que Alemania no tiene alternativa, lo tiene la Deutsche Welle, la página oficial de la televisión alemana. Dice, no tiene alternativa a relaciones estables con Rusia. Sabemos la dependencia del gas. Claro. Sabemos el Nord Stream 2, que fue uno de los elementos que más Estados Unidos presionaba porque entiende que será un arma y parte incluso de los miembros de la Unión Europea. ¿Cuánto cohesión puede haber para ejercer presión sobre Rusia si países como Serbia, por ejemplo, que siempre han tenido una relación y parte de lo del bloque socialista, Orbán y otros, ven a Rusia como un potencial aliado, a diferencia de Polonia,
que lo ve como un enemigo, y la propia Ucrania, que no es miembro de la Unión Europea. Bueno, pero usted ha citado a Orbán. Orbán es el primer ministro húngaro y es miembro de la Unión Europea, claro, aunque no acepta muchas veces las disposiciones judiciales, lo mismo que Polonia. Ahí tenemos una situación complicada porque hay un sector de gente que viene de países, respetuosamente, que está muy bien que esté en la Unión Europea, pero tiene una tradición democrática muy difícil. Pero déjenme decirles una cosa que a nosotros nos preocupa a todos mucho. Pero es que en Estados Unidos hace un año estuvo a punto de producirse un golpe de Estado. Y quien tenga dudas de esta cuestión tiene que ver un documental que acaba de estrenar HBO, que se llama 4 horas en el Capitolio. Sí. Extraordinariamente realizado con las imágenes de las propias cámaras de los asaltantes. Una obra de orfebrería audiovisual que te demuestra que si Estados Unidos estuvo a punto de tener un golpe de Estado porque querían una intervención para que Donald Trump pudiera proclamar ese día la ley marcial y perpetuarse en el poder. Señores, si Estados Unidos cae, ¿dónde queda República Dominicana? ¿Dónde queda España? ¿Dónde quedan tantos otros países? ¿Dónde queda? Es decir, puede haber diferencias, pero estamos en el mismo lado. ¿Usted cree que Trump debió ser procesado por la actividad en el Congreso, por el asalto al Congreso? Absolutamente. Lo que pasa es que hay un problema, por lo menos procesado políticamente, pero saben que fue absuelto. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano, que tiene elecciones de los representantes, de los senadores, las elecciones legislativas, en noviembre de este año, Trump, que sigue teniendo mucha fuerza, le puede quitar la base inmediatamente. Usted imagínese que es el candidato republicano, el senador por Dakota del Sur. Va Trump allá, nombra a otro y se queda el señor sin escaño. Por eso todos dijeron, vamos a no... Por eso lo apoyaron en el juicio político. Por eso lo apoyaron. Esa es la razón. Pero, es decir, fíjense, tenemos una preocupación en el este de Europa, Ucrania, Rusia, etcétera, Bielorrusia, la ofensiva de Bielorrusia, provocando, llevando gente engañada desde Irak y de otros países para decirle, usted venga aquí que se entra tranquilamente en la Unión Europea, y que hace es lanzarlos a la muerte en muchos casos en el durísimo invierno europeo contra la frontera de Polonia, contra la frontera de Lituania. Pero por otro lado tenemos un riesgo de la democracia en Estados Unidos que, como decía el gran Manuel Vázquez Montalbán, un gran periodista, tuve el honor de ser su alumno y amigo, y además un gran novelista, periodista, él decía, en las elecciones de Estados Unidos tendríamos que votar todo el mundo porque nos lo jugamos todos, no solamente los americanos, ¿no? Sí. Don Manuel, yendo a lo que es la situación, digamos, que el mundo también está viviendo, y el caso específico de España, la realidad de cómo valora usted que el gobierno ha manejado, el gobierno y las autoridades sanitarias, la situación de la pandemia, del coronavirus, y qué perspectivas quedan desde el punto de vista de su evaluación económicas para España y toda Europa en este momento en que estamos ya prácticamente saliendo del coronavirus. Yo creo que España ha estado muy alineada con la respuesta europea, y la respuesta europea ha estado bien porque se han comprado las vacunas colectivamente, porque si no esto era un mercadillo penoso, y se ha estado más o menos en la misma línea. Yo creo que quizá quien ha estado en una línea más distinta ha sido el Reino Unido, pero el Reino Unido ya salió y ahora lamenta el Brexit. Ojo con esta cuestión, ahora lamenta el Brexit. Y ahora hay una ruptura interior en muchas familias británicas, porque los jóvenes afean a sus padres y a sus abuelos que dijeron nos queremos salir de Europa, y los jóvenes son los que han perdido las oportunidades. Esto es muy fácil. Si hay una reunión, una multinacional en Londres, dice mañana hay un puesto muy interesante en Italia, ¿quién quiere ir? Levantan la mano 14 y dice uno, sí, tú eres español, sí, puedes ir a trabajar mañana. Tú eres alemán, puedes ir a trabajar mañana. Tú eres de cualquier país de la Unión Europea, sí. Ah, tú eres británico, tienes que pedir un permiso de trabajo. Y dicen los británicos, oiga, yo he perdido estas oportunidades. Hay que decirles a esos jóvenes que el día de la elección muchos se fueron a la playa. A propósito de eso, ¿piensa usted que Boris Johnson se irá en esta crisis? ¿Perdón? Que Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, podía no superar esta situación que está viviendo ahora mismo por estar bebiendo tanto. Es posible que no lo supere si las encuestas le siguen dando en caída libre al Partido Conservador, porque ya candidatos hay, e incluso ayer ya se marcaba que podría ser la ministra de Exteriores, que podría ser el ministro del Tesoro, ya candidatos tiene corriendo la banda, como se dice en el fútbol, para salir al campo. Ahora bien, dependerá
de si es capaz de recuperar esa caída libre. Si sigue la caída libre del Partido Conservador, tendrán que prescindir de él. Don Manuel, hace un tiempo, digamos 10 años, ¿no?, después de las cuestiones de la primavera árabe, lo que se dio aquí con todas estas protestas de sol, parecía que el sistema de partidos tradicionales, los partidos tradicionales iban a un desplazamiento. La realidad que nos encontramos hoy es que quienes, los liderazgos que surgieron para sustituir a los partidos tradicionales fueron los que desaparecieron 10 años después. El señor Rivera, Albert Rivera y el señor Iglesias, que ya pasaron a mejor vida en términos políticos, se retiraron. ¿Ha regresado el bipartidismo y su fortaleza o está sustituyéndose por otra cosa? No ha regresado, aunque lo intenta, pero piense que ahora hay una fuerza de ultraderecha que se llama Vox, que es importante, que es la tercera fuerza en el Parlamento, sí, que es una expresión de un populismo que enlaza realmente con Trump, que enlaza realmente con son una versión mucho más agresiva de la derecha. Absolutamente. Entonces, no estamos en la vuelta al bipartidismo, pero tiene usted razón cuando plantea que aquella ruptura del bipartidismo, que pasamos a ser 4 partidos, más allá de la constelación de partidos nacionalistas, etcétera, que hay en España, País Vasco, Galicia, Cataluña, sobre todo, etcétera, pero es verdad que aquello estaba en duda. Tenemos que verlo. En todo caso, es un mapa muy en transición y, desde luego, nosotros también tenemos una situación difícil. Pero lo importante es que tanto por el COVID como por el alineamiento con Europa, España está en Europa. Y simplemente permítanme una imagen. Así, adelante. Quien tomaba decisiones en Europa era una mesa de 4 personas. Somos 28, éramos 28 y 27. Pero una mesa. Ahí se sentaba Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. En un momento determinado, la pata de la mesa británica se retira. La italiana dudaba, la mesa se tambaleaba. Y ahí tuvo la habilidad el presidente Pedro Sánchez de decir: yo pongo aquí la otra pata que falta, y España está en esa línea de lo que se llamó siempre el eje franco-alemán, y además Italia. Y si no, ¿de qué viene ayer el nuevo canciller alemán a Madrid expresamente a hablar con Pedro Sánchez? Porque hoy, es verdad, internacionalmente se juega a que España tenga mayor peso del que tenía antes de que el Reino Unido se marchara como consecuencia del Brexit. Sí. El mundo enfrenta diversos desafíos. El tema climático, que es un tema sobre el cual los líderes se han reunido, han acordado sin consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, como el caso de París, donde solo lo único que se habló fue de los fondos. Ningún país está obligado coercitivamente a cumplir con los acuerdos, sino depende de la voluntad. Tenemos el tema de la confrontación entre China y Estados Unidos. China como una potencia emergente que se está convirtiendo en la primera economía, ya se proyecta, y Estados Unidos que patalea para prevalecer. En esos esfuerzos hay quienes plantean que la Unión Europea queda fuera de la ecuación y que esto fue lo que llevó al acuerdo este AUKUS, donde está Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Otros plantean que incluso ¿cuál es la pregunta? Para venir a la pregunta, Julio, que incluso Japón ya es menos relevante que la India a la hora de Estados Unidos ejercer presión sobre China. ¿Qué le parece ese escenario? ¿Le interesa a Washington el tema de la democracia o prevalecer como potencia fundamental en este mundo que se está redefiniendo? Es que yo creo que es compatible defender la democracia y que, desde luego, Washington prevalezca como una potencia, como siempre fue. Lo que pasa que ya nos advirtió Bill Clinton y dijo: el nuevo presidente de los Estados Unidos tendrá que acostumbrarse a que no solo hay una sola gran potencia en el mundo, va a haber 2, y esa es China. Esa es la situación. Julio, yo quería hacer una pregunta. Sí. Perdón, le mando un saludo especial a Leonardo Grisanti, que fue alumno suyo. Claro que sí. Un saludo. ¿Quién le mandó? Grisanti, que fue alumno de ¿El hijo de Raúl Grisanti? No, Leonardo Grisanti, el dirigente del PLD. Fue alumno Grisanti. Educación, sí. Yo quería preguntarle a propósito de las declaraciones de un vicecanciller ruso, que él dijo que Rusia podría considerar
envío de tropas a Latinoamérica, específicamente a Cuba y a Venezuela, si Estados Unidos seguía apoyando a la OTAN y a Ucrania en la expansión hacia el este. Bueno, y aquí hicimos un debate y mi compañero, en el caso específico Julio, hizo un comentario diciendo que la posición de Estados Unidos ayudando con la expansión de Ucrania y de la OTAN hacia el este es correcta, ¿no? Y que Trump estaba presionando con el tema del gas. Putin. Pero resulta que Estados Unidos tiene muchas bases militares en el mundo entero. Aquí mismo Estados Unidos tiene 2 bases. Claro. 2 bases militares, una en Cádiz, creo, y otra en Sí, en Rota es una Sevilla. base aeronaval. Y otra en Morón de la Frontera, efectivamente, en la provincia de Sevilla. En Sevilla. Entonces Estados Unidos tiene 2 bases militares aquí. Es tan aceptable, por un lado, que Estados Unidos tenga bases militares en todos los países del mundo, y es tan inaceptable que Rusia, por ejemplo, no pueda tener presencia militar en Cuba o en Venezuela. Bueno, en realidad Vamos a ver. A Cuba no le interesa América Latina, y en todo caso A Rusia, no le interesa América Latina, le interesó solo Cuba en un momento determinado. Recuerden la crisis de los misiles, Sí. Con Kennedy. Sí, en el etcétera, 62, octubre. Sí, no me extrañan esas declaraciones, ellos están tanteando y estamos en un forcejeo dialéctico y espero que queden solo dialécticos. Sí, que no vaya a la práctica. Que no vaya a la práctica. Yo creo que la OTAN quiere entrar en Ucrania simplemente porque Ucrania es un gran país de 70 millones de habitantes que ha quedado ahí suelto. No puede entrar en la Unión Europea, no quiere estar donde estaba Rusia. Rusia ya le quitó, ellos dicen recuperó, no vamos a debatir esto, la península de Crimea, Sí. y ahora quieren quedarse, digamos, con el país. La situación, como ustedes describen bien, es muy difícil, es muy compleja, están los temas energéticos y fíjese, la negociación tienen prisa en hacerlo, porque en invierno Europa, la Europa que se calienta con el gas ruso, es más sensible. Claro. Es más sensible, que es el más verano. permeable a ese Sí, tipo de sí. presiones. Don Manuel, háblenos de la escuela internacional, ¿no? De NEX. Sí. Sí, nosotros creamos esta Perdón, don escuela. Manuel, esta escuela que yo veo que tiene el mismo nombre de Next, solamente la parte inicial. Sí. La plataforma, creo que es venezolana, que se llama Open English, Sí. tiene un proyecto que se llama NextU. Ese Sí. no es no, este. ahí no estamos ahí. Sería bueno que usted lo explique, la diferencia, Sí. porque es el mismo mexicano, nombre, usted, Next. venezolano. Esto Nosotros es International Business sí, School. Gracias por la Sí. oportunidad. Vamos a ver. Nosotros creamos Next hace 10 años para hacer cosas nuevas. ¿Qué son las cosas nuevas? Ciberseguridad, Big Data, inteligencia turística. Inteligencia turística. Turística, que es un Big interesante. Data aplicado al turismo. Vamos a hablar de Es eso algo ahora. realmente muy importante, Sí. que es algo que tenemos que plantear ahí. Marketing digital, comunicación política avanzada, negocios internacionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros creamos esto por ser innovadores y tenemos el honor de tener entre nuestros cerca de 3.000 egresados pronto, de tener cerca de 500 egresados de República Dominicana. Wow. Igual que acaba de saludar ahora Grisanti. Grisanti, pues hay tantísimas personas que ocupan además algunos puestos, digamos, importantes y que mantenemos la relación con ellos. Es una escuela un poco, digamos, orientada a la élite, pero a la élite profesional, no a la élite, porque han sido casi todos, muchos de ellos, becados. del No élite Monasterio. económica, sino élite de pensamiento. Sí, profesional. claro, pero al final el factor humano es decisivo. Y si tú conoces los Big Data, conoces la inteligencia turística, conoces la ciberseguridad, etcétera, etcétera, miren, algunos de aquellos alumnos dominicanos que tuvimos son hoy profesores nuestros. Y algunos, gracias al online, siguen siendo profesores nuestros desde República Dominicana. Wow. Del mismo modo que tenemos un gran número de egresados panameños. Next, Y se llama fíjense, Next, tenemos University. en nuestras aulas 17 nacionalidades. Con lo 17. cual, uno entra Sí. ahí y realmente pues A las acaba, Naciones Unidas. pues acaba a las Naciones Unidas. Entonces, en el caso de Next, ayer entrevistamos a una universidad de Madrid a distancia. En el caso de Next, también está certificada como una universidad aquí bajo los rigores de las autoridades De la educativas ley. superiores. Sí, somos un centro adscrito de una universidad pública que se llama Universidad de Lleida.
y ahí es donde podemos dar títulos oficiales en relación con la Universidad de Lleida, que es la número 16, según los indicadores, de las 78 universidades que hay en España. La número 10. Entonces, ustedes, esas capacitaciones, esas especializaciones, esos contenidos que ustedes ofrecen, esas maestrías, todas al final llevan un título de esa universidad. ¿Cómo se llama? ¿Universidad de? Lleida. Lleida. Okay. Es la número 16 según las tasas de investigación, según los distintos indicadores con los que se miden estos factores de excelencia. Tenemos una extraordinaria relación con República Dominicana y estamos en la esperanza de poder lanzar nuevas maestrías, por ejemplo la maestría de alta gerencia ahora, que está muy solicitada por los profesionales en su país. Sí. Yo tengo una última pregunta. Bueno. Después de Auri, ¿tú quieres? Bueno, sí. Lo de la inteligencia turística a propósito de Fitur. Claro. ¿Qué implica eso? ¿Se está expandiendo eso? ¿Va a servir? Y en este caso Fitur, que se está desarrollando, nosotros estamos aquí por esto. Miren, es que el turismo tiene que crecer en cantidad, y ustedes ya sobrepasaron 6 millones de habitantes, de visitantes, lo cual es fantástico, pero tiene que crecer también en calidad. Y la inteligencia turística te permite detectar aquellos nichos de gente más solvente, más educada, más respetuosa con el paisaje, no depredadora, como muchas veces ustedes y nosotros, que hemos tenido pues mucho turismo, y lo tenemos, bueno, pues a veces hemos tenido que sufrir algunos contingentes un tanto hostiles, digamos, a la naturaleza y hostiles a la convivencia. La inteligencia turística permite detectar esos nichos concretamente en los que se puede tener una gente con más capacidad, por ejemplo, de acceso a la conectividad, y permite a los hoteles organizar de una manera más rentable. Si vamos a tener esto esta tarde, vamos a tener otra cosa mañana por la mañana, por el acceso también a una información, si se admite, de las tarjetas de crédito. Porque a partir de las tarjetas de crédito y de las conexiones telemáticas, telefónicas, es posible predecir prácticamente cuál va a ser el movimiento del contingente turístico que tienes. Ese acceso a esa información de esa tarjeta de crédito, en el caso de la sugerencia de ustedes, ¿se hace con autorización del tarjetaviente o a espaldas de él? No, tiene que haber Bueno, si no sería violación de la posibilidad, porque allí no te dicen cuánto te has gastado, sino decir, esta gente está comprando, va por este lado, esta gente va comprando por otro lado. ¿Qué busca? En los restaurantes se llegan a acuerdos y se dice dónde están las reservas. Entonces un hotel, por ejemplo, que tiene 1.500 personas a cenar, si tiene la información el día antes de que la gente que está en su hotel tiene 500 o 600 de ellos reservas en restaurantes de la zona, pues hace una mayor y mejor gestión de las personas, de la organización y del personal disponible. O si son una cadena, como usted ha citado antes, ha citado ahí al Príncipe, pues a lo mejor los desplaza de un hotel al otro porque los de aquí mañana tienen una actividad y me los llevo al otro lugar. Todo eso es un juego de datos, perfectamente legítimo, que necesita una formación especial ese personal, y en Next Educación tenemos una maestría, fue la primera. Redes neuronales para gestionar toda esa data, y después aplicaciones de inteligencia artificial para poder aplicar en su uso efectivo de eso. Tenías una pregunta. Entonces sí, ahí iba con eso. Cuando analizamos, República Dominicana tiene marcas ya globales en materia turística. Yo creo que Punta Cana y México, quizá el destino de, ¿cómo se llama? El famoso de Acapulco. Quizá Cancún sea lo único quizás que compita con Punta Cana a nivel latinoamericano como destino. No sé si habrá otro por Uruguay, Punta del Este, no sé. Bueno, Cartagena de Indias como ciudad. O Colombia, Cartagena de Indias. Como ciudad. Cuando hablamos de Costa Rica, pura vida. Cuando hablamos del uso del Big Data aplicado a mejorar la oferta turística en América Latina, ¿cuáles son los países que están utilizando el Big Data para mejorar su oferta turística? Pues mire, nosotros lo vemos a través de los estudiantes, y los estudiantes que más se interesan por esta cuestión es en Panamá, porque Panamá tiene unas capacidades de crecimiento turístico realmente muy importantes,
porque incluso Colombia tiene unas posibilidades muy espectaculares. Pasa que Colombia no acaba de resolver bien el tema de la violencia. De la violencia. Y no acaba de resolver bien el tema de la guerrilla. Pero déjeme decirle que en Panamá son muy sensibles a la cuestión y están empeñados en un desarrollo, es verdad, porque vienen de muy atrás. Ustedes están mucho mejor posicionados y realmente no acaban de incorporar todavía lo de la inteligencia turística porque les va bien, porque ya tienen turistas, pero hay un día que no les puede venir bien. Y yo creo que un país de la potencia turística, entre otros aspectos, de República Dominicana, necesita tener buenos profesionales formados en inteligencia turística, y de hecho tenemos el honor de que una de nuestras egresadas, Melina, es la directora del observatorio de la ciudad colonial en Santo Domingo, contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo para aplicar estas técnicas. Qué bien. Qué bien. Bueno, señores, gracias. Muy bien. Gracias a don Manuel Campos Vidal por esta formidable conversación con el sol de la mañana. Nuestro saludo para nuestro querido amigo, nuestro hermano Leandro Núñez. Anoche nos despedimos un poquito tarde. Me tuve que retirar anoche porque Julio y Leandro son de fondo, loco. Son de 8. Son de 8. Hace tiempo. Yo tiré la toalla tempranito. Espero no volver a beber así. ¡Cambio fuera!